Hola, buenas noches. Eh, Son las 8 de la noche. Gracias por conectarse, gracias por dar un tiempo dentro de su agenda. Es la primera sesión que se va a hacer de parte del colegio de Nuevo León. Primero que nada, darle las gracias a la mesa directiva anterior. Es la primera sesión que vamos a hacer la nueva mesa. Es nuestra primera sesión y nos tocó ser virtual. Esperemos que dentro de poco podamos compartir nuevamente la enseñanza y nuevamente las reuniones de manera presencial, y si no es así, pues continuar con las sesiones virtuales y sacarles todo el provecho. Tenemos invitados de muy alto nivel. Dentro de la bienvenida quería pedir y darles un homenaje a todos aquellos doctores, porque nos toca homenajear a los que son de nuestro gremio y los que son colegas, los que ya no están con nosotros. Son muchos como para comentar cada nombre, pero yo creo que todos son importantes, y tenemos todavía compañeros que están internados y que están todavía complicados. Entonces, hacer extensiva un saludo, un abrazo a su familia, esperando que se recuperen y que pronto estén con nosotros. Y a los que hemos tenido la fortuna de no tener síntomas o de no haber tenido todavía la infección, pues seguirnos cuidando, ¿no? Seguirnos cuidando, porque pues, queremos que todos estemos presentes. Prácticamente comenzar, darle la palabra al doctor Marco Antonio Salazar, que fue el presidente de la mesa directiva anterior, que quiere dirigirnos unas palabras. Muchas gracias a Luis por el espacio, al doctor Rogelio Santos, a la mesa directiva entrante para este bienio, y me uno a las palabras del doctor Luis, de todos los compañeros, amigos que desgraciadamente ya no están con nosotros. Un abrazo a todas sus familias. Me voy a permitir, como parte de la reunión del día de hoy, de la sesión, voy a permitirme leer el acta de la última sesión de nuestra gestión, de mi gestión, que fue la del mes de diciembre del 2020. Esta se llevó a cabo el día 10 de diciembre del 2020 en el Hotel MS Millennium. Tuvimos 75 asistentes cumpliendo con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud por la emergencia sanitaria. Y después de la bienvenida, se le dio a su vez la acta anterior del mes de noviembre, siendo aprobada por la asamblea asistente. Posteriormente a esto se llevó a cabo el protocolo de cambio de venera, lo cual se llevó a cabo por el doctor Javier Mesa Flores, la cual se fue transferida de mi persona hacia el doctor Luis Andrés Valverde Galindo, presidente de nuestro colegio para el bienio 2021-2022. Posterior a esto se hizo la presentación y toma de protesta de la nueva mesa directiva para el bienio ya mencionado. Posteriormente, pues llevamos a cabo la cena navideña y la entrega de regalos de nuestra mesa directiva hacia todos los socios asistentes, como es ya tradición en esta sesión del mes de diciembre. Así como en esta ocasión se tomó en cuenta también por las cuestiones de la pandemia, que no pueden asistir o no se puede hacer las reuniones que regularmente se acostumbra en este mes de diciembre. Se incluyeron en la lista de regalos a todos los socios que estaban al corriente en sus cuotas, con sus derechos en el colegio, así como a los socios jubilados que por razones obvias no pudieron asistir también. Todo esto previa aprobación de la asamblea. No tuvimos asuntos generales que tratar y se terminó la sesión alrededor de las 23 horas. Bueno, eso fue lo correspondiente al acta a la sesión del mes de diciembre de 2020. No me queda más que pues desearles una muy buena gestión, que seguro estoy que lo van a llevar a cabo el doctor Luis Valverde y todo su cuerpo directivo, que ya están muy, muy activos y con muchas ganas para llevar a cabo todos
actividades de nuestro colegio. Muchas gracias por el tiempo que he concedido y cedo la palabra al doctor Rogelio Santos para continuar con nuestra sesión. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Y quiero felicitarlo por la excelente y exitosa administración, aunque fue una época difícil con esta pandemia, mas sin embargo creo que estuvo bastante bien. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, Rogelio. Estamos... Y ahora para continuar con el programa, vamos a presentar al doctor Ignacio Reyes Torres, quien es anestesiólogo, egresado del Centro Médico Nacional del Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social, algólogo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología, donde hizo su entrenamiento en manejo intervencionista del dolor por este mismo instituto. Él es jefe del programa de unidad de dolor agudo en el Christus Muguerza Saltillo y además tiene un fellowship en Interventional Pain por la World Institution of Pain. Adelante, doctor Ignacio, para presentar su plática. Muchas gracias, gracias en verdad por la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto. El tema que nos convoca el día de hoy es manejo no quirúrgico del dolor lumbar y yo les voy a hablar desde mi trinchera sobre las opciones intervencionistas que tenemos para aquellos pacientes con dolor lumbar agudo, crónico y crónico agudizado, ¿sí? Es el tema del día de hoy. Empiezo comentando que no tengo ningún conflicto de intereses para iniciar esta charla. Brevemente, recordarles que el dolor, siempre el dolor agudo es una condición preventiva, es decir, gracias a que tenemos la capacidad de percibir dolor estamos vivos en este momento, porque si no tuviéramos esa capacidad difícilmente hubiéramos podido sobrepasar inclusive la primera infancia. No hubiéramos podido externar cuando teníamos una molestia, alguna situación. Entonces, el dolor es una de las condiciones que nos permite reaccionar ante los estímulos y buscar una ayuda, o es la forma que el cuerpo nos apoya para llamar la atención de algo que necesita ser resuelto. Es una experiencia obviamente desagradable por el dolor en sí, pero cuando no es tratado de forma aguda, va a generar un proceso de desestabilización multisistémica. Es decir, el dolor genera alteración en el sistema cardiovascular, el paciente tiene picos de hipertensión, taquicardia, es más propenso a desarrollar problemas cardiovasculares como infartos. Si consume muchos analgésicos, a la larga puede generar problemas gastrointestinales y emocionalmente también concomita con una condición depresiva o ansiosa. Si esta condición de dolor aguda persiste en el tiempo, ya hablamos de una condición inadaptativa, es decir, cuando el dolor ya no se convierte en un síntoma y empieza a ser una enfermedad en sí. Disminuye de manera muy importante la calidad de vida de quien la padece y de la familia. Específicamente hablando del dolor lumbar, ¿qué es o qué son las estructuras que pueden generar dolor en la región lumbar? Pues realmente todas las estructuras que están en la región lumbar pueden ser unas condiciones generadoras de dolor. Y si hablamos del 85% de las condiciones son estas 4 que les puse en marca: el cuerpo vertebral, el disco, la raíz y las articulaciones. Todos los demás elementos tenemos que identificarlos y descartarlos cuando el paciente con dolor lumbar es un paciente recidivante a pesar de tener el tratamiento que consideramos adecuado. Todas estas estructuras deben de ser evaluadas e identificadas dependiendo de la cinemática o de las características clínicas del dolor, y es aquí que necesitamos hacer una excelente evaluación de los pacientes y de la sintomatología que acompaña el dolor, ¿sí? Lo más frecuente, pues obviamente son la lumbalgia inespecífica. Dependiendo del grupo etario de la población que vamos a estudiar, puede aumentar la prevalencia en procesos degenerativos, obviamente son menos intensos en la población joven, y conforme nos vamos acercando a la adultez y a la vejez, los procesos degenerativos van siendo o van tornando una relevancia mayor.
La listesis, estenosis, hernias y los procesos traumáticos. Son estas la gran mayoría de las condiciones de lumbalgia. ¿De acuerdo? Si buscamos entre los aparatos o los elementos que conforman la región lumbar, tenemos, cuando hablamos de las diferentes estructuras, tenemos que conceptualizar diferentes condiciones que pueden ser generadoras de dolor. Si estamos pensando que el problema es a nivel óseo, lo que tenemos que mantener o buscar los estudios que nos confirmen estas condiciones son para buscar procesos infecciosos, lesiones tumorales o procesos traumáticos. En los problemas musculares, el norte del país es un área donde el trabajo de maquila y del outsourcing de productos no terminados es muy importante. Entonces, en las personas que tienen un trabajo repetitivo, la condición muscular y postural puede generar una situación de dolor lumbar. Y de la misma forma los ligamentos. Si el paciente durante toda su jornada realiza la misma actividad, una flexión para mover una parte de un ensamble, y lo hace eso 400, 500, 600 veces en el día, con el tiempo puede desarrollar una condición dolorosa. Y si hablamos del sistema nervioso, tenemos que pensar en condiciones tóxicas, metabólicas y también mecánicas que pueden ser generadoras de dolor. Dependiendo de la estructura o del sistema que estemos buscando, serán los complementos diagnósticos que podamos ir pidiendo. No todos los pacientes necesitamos una resonancia, no todos los pacientes necesitamos una electromiografía, y tenemos que ir evaluando las otras condiciones para orientar mejor los estudios y favorecer nuestro diagnóstico. Algunas condiciones de los pacientes con dolor lumbar pudieran ser un dolor reflejo, y es aquel que nos debe de llamar la atención, el dolor de espalda no mecánico, el dolor que el paciente no relaciona con el movimiento y que tampoco se calma con el reposo. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que ser muy acuciosos en este paciente y buscar si existe sintomatología en algunas otras estructuras. Pueden ser abdominales, pélvicas, retroperitoneales, si tiene alteraciones de los pulsos, situaciones coagulares, hematomas, y esto nos puede ayudar a buscar algunas otras condiciones. En un ejemplo muy sencillo, la semana pasada llegó un paciente con un dolor lumbar después de haber visitado 9 médicos de diferentes áreas, ¿sí? No tenía un dolor mecánico este paciente. Llega con resonancias, con electromiografías y no eran concluyentes para una patología lumbar. Solicitamos una tomografía y encontramos un problema, un quiste en el páncreas que estaba comprimiendo el plexo lumbar, y esto era lo generadora de dolor, es decir, era un dolor referido por compresión extrínseca. Entonces, debemos de buscar, y el paciente, como dato agregado, es que tenía un dolor postprandial mucho más intenso. Entonces, debemos de buscar algunas otras cuestiones, problemas duodenales, páncreas, cáncer, enfermedades renales. En las mujeres, los problemas de endometriosis también es una de las cuestiones que pudieran ser generadoras de dolor por la relación anatómica que tiene en esta área, ¿sí? Si no se administra el tratamiento antiinflamatorio en los pacientes con dolor, lo que sucede es que el proceso se cronifica. Si el proceso de dolor lumbar se cronifica, este proceso inflamatorio va a generar fibrosis a nivel perineural, dificultando la nutrición de la raíz e inicia una formación de cicatriz fibrótica. En estos pacientes, lo que sucede es que empieza a haber cambios de canales congestivos, de problemas adherenciales, inclusive sin relación a cirugías. No todos los pacientes que tienen problemas de estenosis, compresiones, adherencias, deben de ser pacientes ya operados. Simplemente el proceso inflamatorio va a ser cambiado cuando se cronifica por un proceso fibrótico adherencial, y los pacientes van a tener dolor por esta situación. El factor inmunitario discal, el dolor discogénico como tal, también es una cuestión importante, porque las proteínas del núcleo discal están aisladas, no tienen contacto con el torrente sistémico, y cuando éstas se ponen en contacto van a generar una reacción autoinmune. Esto no necesitamos observar en una imagen una extrusión muy grande, una protrusión severa muy característica. En algunas ocasiones vamos a encontrar pacientes con dolor solamente con desgarros anulares.
Esto permite la salida al torrente sistémico de los proteoglicanos que van a desarrollar una reacción inflamatoria. Entonces, el proceso de dolor discogénico no tenemos que correlacionarlo estrictamente con un disco, con una imagen muy severa de protrusión o en estos casos de extrusión para justificar el dolor de los pacientes. El dolor lumbar, pues bueno, vamos a buscar diferentes opciones de tratamiento y de ellas el farmacológico, el no farmacológico y las opciones intervencionistas que son el tema del día de hoy. De farmacológico, esta es la única diapositiva que les voy a comentar el día de hoy porque no es el caso y vamos a utilizar dentro de las opciones o arsenales farmacológicos desde los AINES, los opioides y los adyuvantes. ¿Cuándo vamos a utilizar unos? Dependiendo de la escalera analgésica, de la tolerancia de los pacientes, de con cuántos analgésicos venga con anterioridad, vamos a seleccionar uno u otro. Tip, recomendación y sugerencia, no utilicemos 2 AINES en el paciente porque esto no mejora la potencia analgésica, pero sí aumenta los riesgos. Si el paciente no es suficiente el control con AINES, pues entonces rotemos el paciente a opioides débiles o potentes dependiendo de la necesidad y si el paciente tiene datos de radiculopatía podemos agregar adyuvantes o relajantes musculares, esteroides tal vez si lo consideramos necesario y esto pues bueno lo iremos titulando a la alza si el dolor no mejora y también es muy importante si el dolor mejora hacia la baja con medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas, dependiendo del tipo de dolor y de la cronicidad del mismo, podemos optar desde las térmicas, masaje, electroestimulación, acupuntura y siempre el control de peso en el dolor lumbar mecánico nos puede jugar un papel importante y nos puede ser de gran ayuda, ¿sí? Hablando ya sobre el intervencionismo avanzado en dolor lumbar, vamos empezando por los procedimientos analgésicos. Los procedimientos analgésicos, las infiltraciones, son indicadas en lesiones inflamatorias agudas que son muy bien delimitadas cuando el dolor tiene características de distribución somática, radicular, dermatómico o en un plexo específico. ¿Cuándo podemos utilizar también las infiltraciones analgésicas? Cuando el paciente, el tratamiento farmacológico que le brindamos pudiera ser insuficiente, es decir, que el paciente no obtenga un alivio completo del dolor. Cuando el paciente llega con nosotros y nos dice, doctor, el dolor sí se me quita, pero tengo una semana que no puedo evacuar. Entonces, cuando los efectos adversos son lo suficientemente intensos como para buscar ayuda, o cuando el tratamiento farmacológico es inaccesible. Cuando el paciente llega con nosotros y decir, doctor, sí compré el primer tratamiento, pero el tratamiento que usted me indicó cuesta cerca de 3,000 pesos mensuales y no puedo costear ese tratamiento de forma crónica. Entonces, en estos pacientes, a pesar de que el fármaco le sirva, es inaccesible para él, entonces podemos optar a ofrecerle un procedimiento analgésico que si bien es un alivio temporal, pues pudiera en ese tiempo el paciente no estar requiriendo tanto medicamento. Los procedimientos intervencionistas debemos de recordar que son operador dependiente, ¿sí? Y esto radica de manera muy importante en el éxito de los mismos. No es una situación menor, no es una situación que se recomiende hacer en un consultorio sin control de imagen. ¿Por qué? Porque la efectividad de poder realizar una infiltración facetaria por palpación es muy inferior al 5%, invariablemente de la expertise que el operador tenga. Entonces, el operador dependiente en el éxito de los procedimientos intervencionistas es fundamental y muchas de las veces llegan los pacientes a buscar ayuda después de haberse hecho cierta cantidad de procedimientos que probablemente no hayan sido técnicamente los más indicados y el paciente ya llega con un rechazo a estas técnicas y muchas de las veces no es que la técnica haya fallado, sino que la habilidad y los elementos de seguridad no fueron considerados importantes. Los procedimientos analgésicos tienen una tasa de complicaciones elevadas porque lo que se infiltra a final de cuentas es su líquido y el líquido tiene una distribución caprichosa sobre los plexos y sobre las estructuras vecinas. Estos son algunos de los procedimientos, una infiltración radicular foraminal selectiva de algunos de los pacientes, que llegan por un dolor radicular específico, entonces infiltramos
y hacemos un procedimiento que se llama plastía radicular, donde liberamos con solución salina hipertónica en algunos casos, con hialuronidasa, el proceso fibrótico que hay alrededor del foramen, ¿sí? La neuroplastía caudal es una técnica intervencionista que utilizamos en los pacientes con dolor y limitación a la movilidad ocasionada por el proceso adherencial que les comenté hace un momento, ¿ok? La adherenciolisis va encaminada a romper, adelgazar o remover a través de un proceso químico por los agentes que utilizamos y mecánicamente por la presión que ejercemos y el doble efecto que hay entre el aire, el contraste y el agente, las adherencias epidurales y radiculares. Estas adherencias, como se los comenté, producen disfunción del drenaje venoso y linfático y esta congestión del conducto raquídeo va a favorecer el edema en una estructura cerrada, entonces no tiene mucho hacia dónde hacer y el paciente va a generar dolor. Estos son unos casos de neuroplastía donde el paciente tiene dolor por este proceso compresivo selectivo. Entonces nosotros abordamos al paciente por el hiato del sacro con un catéter especial. A través de una aguja subimos hasta la zona donde está el proceso inflamatorio y empezamos a utilizar una combinación de contraste con hialuronidasa y en algunas ocasiones utilizamos soluciones de diferentes concentraciones para lograr una distribución y una liberación. Aquí estamos metiendo diferentes volúmenes entre aire y contraste y la solución hipertónica para favorecer la distribución, y aquí observamos en una lateral una liberación completa entre el segmento anterior y posterior, y esto pues obviamente nos da la tranquilidad de que todo el espacio está libre y el agente se distribuyó en todas las direcciones. Después de aquí el paciente tiene que ser complementado con una terapia de rehabilitación para, ya una vez que hubo una liberación de la fibrosis, ganar la mayor posibilidad de movilidad y rango de movimiento en estos pacientes, ¿ok? Así es como quedó. Estas son las mismas imágenes. Otros de los procedimientos intervencionistas que podemos ofrecer son las termolesiones en el dolor lumbar crónico. Podemos utilizar crioterapia o radiofrecuencia térmica. Estos pacientes se ofrecen las terapias cuando el dolor es predominantemente somático o cuando tienen condiciones mixtas. Tienen menos índices de complicaciones porque las agujas de radiofrecuencia o de crioterapia solamente se calienta la punta, entonces nosotros observamos específicamente dónde está la punta y la lesión sucede a unos milímetros alrededor de la misma, a diferencia de inyectar un medicamento. Esa es la razón por la cual las complicaciones son menores. Pueden ser alternativas cuando el tratamiento farmacológico fracasa o la infiltración analgésica se pierde, que debemos de considerar que requieren un material especial, y ese material especial son las cánulas y obviamente los generadores o de radiofrecuencia o de crioterapia. Podemos utilizar diferentes tipos de radiofrecuencia. Este es un caso de una radiofrecuencia pulsada bipolar en la raíz selectiva, ¿sí? Hay procedimientos de radiofrecuencia discal, hay procedimientos de radiofrecuencias de las ramas medias facetarias, como son los casos inferiores del lado derecho. Entonces, la radiofrecuencia es una alternativa donde desensibilizamos la zona articular en estos casos o provocamos un proceso cicatrizal en el disco para evitar que la compresión siga sucediendo hacia la raíz. Este tipo de procedimientos tienen un alivio del dolor más prolongados en comparación con la infiltración. Con los cuidados necesarios, el paciente puede estar con un buen control del dolor por tiempos largos, ¿sí? Algunos procedimientos en las lesiones traumáticas pueden ser los procedimientos de aumentación, como las vertebroplastías, cifoplastías o las cementoplastías de algunos otros cuerpos, de algunos otros huesos, ¿sí? Son indicadas cuando las fracturas suceden. No todos los procedimientos, no todas las fracturas son candidatas a procedimientos percutáneos, y eso lo debemos de saber, porque si empezamos a hacer procedimientos en fracturas cercanas al conducto medular, el riesgo de fuga es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, los beneficios es que el efecto mecánico del
polimetilmetacrilato aumenta la estabilidad del segmento fracturado. La reacción exotérmica que hace el cemento hace una necrosis de los nervios y esto mejora de forma importante el dolor, y en algunas de las ocasiones restauramos, cuando son agudas, la altura del cuerpo vertebral. Aumentamos la rigidez y la fuerza y homogeneizamos la presión hacia el disco intervertebral al disminuir la cuña. En los adultos mayores, al disminuir la cuña, aumentamos la capacidad pulmonar. Entonces, también esto es importante si hablamos de un paciente con una restricción de base. ¿Okay? Aliviamos el dolor por la necrosis química y por la estabilización, como ya les había comentado, y estos son algunos de los casos. Perdón, las complicaciones son, pues obviamente, sangrados, infecciones, migración del agente puede ser a cualquiera de los sistemas, fracturas cuando generamos presión muy alta o cuando el paciente tiene una osteoporosis muy severa, y en algunos de los casos, pues obviamente el fallecimiento de los pacientes. Este es un procedimiento donde hicimos una vertebroplastía uniportal con un sistema de curvo, y aquí es como quedó, y este otro es un procedimiento de una femoroplastía en un paciente con una lesión metastásica por cáncer de mama, ¿sí? Entonces aquí vamos infiltrando un cemento a nivel del cuello para mejorar el dolor en este caso, ¿ok? Este es otro procedimiento donde infiltramos diferentes volúmenes de polimetilmetacrilato en pacientes oncológicos. La lesión, el cuerpo que está entre las dos vértebras fracturadas es una lesión osteoblástica, y no fue posible cementarla. El paciente tenía combinaciones de lesiones líticas y blásticas, entonces aquí intentamos abordarle y no fue posible por la dureza de la misma lesión tumoral, y el superior y el inferior sí eran predominantemente líticas y fue posible cementarlos. ¿Okay? Algunos otros procedimientos, ya para finalizar, son las terapias implantables para el dolor lumbar, donde podemos utilizar la administración de fármacos a nivel epidural o intratecal, o bien la estimulación medular espinal con diferentes sistemas. Puede ser la estimulación medular convencional, la estimulación periférica o la selectiva del ganglio de la raíz dorsal. En estos procedimientos son de alto costo, se indican cuando la expectativa de vida de los pacientes sea superior a los 6 meses y tienen un alto costo inicial, pero en el tiempo este costo se va mejorando de forma importante porque disminuye el consumo de los analgésicos. Estos son algunos de los procedimientos donde este es un neuroestimulador, donde infiltramos en este paciente con un problema cervical. ¿Okay? Este paciente ya había sido cementado con anterioridad. Y esta es la imagen, ¿no?, como quedó ya implantado, y este es un paciente para un relleno de bomba con un diagnóstico de dolor por cáncer. ¿Okay? Aquí es donde queda el catéter para la infiltración continua de fármacos. ¿Okay? Finalmente, la medicina regenerativa es uno de los tratamientos que también pueden ser utilizados en los pacientes, donde administramos agentes autólogos en las fascias, articulaciones y ligamentos, y utilizamos diferentes agentes como el plasma rico en plaquetas, las células pluripotenciales y la proloterapia. El inicio de acción es muy lento, pero la duración es prolongado, y es muy importante que sepamos que estos pacientes deben de prepararse. Deben de prepararse con la alimentación, con eliminar el uso de AINES por un tiempo. El paciente no debe de fumar porque necesitamos obtener el mejor agente posible para garantizar un efecto adecuado. Entonces, esto también es muy importante para obtener unos buenos resultados. ¿Okay? ¿Por qué el intervencionismo es importante, colegas? Si recordamos en los últimos 25 años atrás, pues estaban este tipo de teléfonos celulares, utilizábamos o escuchábamos música con estos dispositivos, ¿verdad? Que ahora ya son más anecdóticos que otra cosa. Y los procedimientos quirúrgicos eran también procedimientos quirúrgicos con cicatrices estéticamente muy complejos, ¿sí? Todo esto ha avanzado y ahora tenemos teléfonos mucho más pequeños, podemos escuchar la música con dispositivos mucho más pequeños, y las incisiones quirúrgicas son prácticamente imperceptibles. Entonces, debemos utilizar la tecnología a nuestro favor para los pacientes.
el dolor debe de ser una atención prioritaria y las intervenciones debemos de garantizar o aumentar las posibilidades de efectividad y también buscando la economía de los pacientes o de los pagadores, ¿sí? Porque es una necesidad el control del dolor por el simple y sencillo hecho de que es un derecho humano fundamental. Hoy en día, en el 2021, es inaceptable que un paciente tenga dolor porque es equivalente a tenerlo en una condición de tortura. Entonces, el manejar el dolor es un derecho que todas las personas merecemos. Hasta aquí mi participación. Si hay algún comentario agregado, este es mi correo electrónico. Agradezco de nuevo la invitación y cedo la palabra al doctor Rogelio para que continúe con la moderación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio. Excelente plática. Podemos hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Aquí estamos viendo el chat de la presentación en YouTube, donde pues aquí alguna pregunta que nos hacen, dice, ¿cuál es el costo promedio de un procedimiento percutáneo? El costo promedio de los procedimientos percutáneos varía de manera importante si hablamos de una infiltración analgésica que se hace básicamente, se puede utilizar con el ultrasonido en una sala de procedimientos menores donde utilizamos anestésico local y esteroides. El alivio es temporal en un par de meses y este procedimiento no superará probablemente los 10,000 pesos tal vez. Un procedimiento percutáneo como lo es una colocación de un neuroestimulador medular está cerca de los 500,000 pesos, ¿sí? Una radiofrecuencia, dependiendo del tipo de agente, de la cantidad de cánulas o consumibles, puede variar entre los 50 y hasta los 80, 90, 120,000 pesos, ¿sí? Entonces, es muy variable. El costo no es un costo unitario porque los procedimientos y los insumos son muy diferentes entre uno y otro. Bien, otra plática que nos hace Quineblasto dice que ¿dónde está el respaldo científico de todos estos procedimientos de intervención? Claro, existen miles de reportes con cientos de miles de pacientes alrededor del mundo donde el intervencionismo percutáneo para el manejo del dolor tiene una alta tasa de efectividad y con un alivio temporal diferente, obviamente, de cada uno, ¿verdad? Cada vez se está dejando más de lado el uso de esteroides en todos los aspectos por los riesgos que esto conlleva, ¿sí? Entonces se ha vuelto de manera muy importante la terapia regenerativa, está cobrando un papel muy importante. Obviamente la radiofrecuencia se le llama analgesia sin analgésicos a la estimulación medular, donde el mecanismo, en palabras muy sencillas, es igual al del marcapasos. Es un sistema que envía una señal eléctrica a un nervio. Entonces, de esta forma, opacamos el dolor a través de un estímulo eléctrico y el paciente cambia la sensación de dolor por una sensación más cómoda que se llama parestesia. Entonces, existen muchísimos artículos y evidencia científica que soporta la efectividad de estas terapias y en algunas ocasiones las compara inclusive con procedimientos quirúrgicos, no todos obviamente, y la efectividad es muy, muy aceptable. Muy bien. Y por último, otra pregunta del doctor Fernando Leiva, que nos pregunta, ¿cuánto tiempo después se puede intentar hacer una vertebroplastía? ¿Cuánto tiempo después de una fractura se puede intentar hacer la vertebroplastía? Una vertebroplastía es recomendable hacerla antes de las 8 semanas, ¿de acuerdo? Antes de las 8 semanas, porque después de ese tiempo el callo óseo ya básicamente está en proceso de una manera más importante y la posibilidad o la tasa de éxito es menor. La cifoplastía puede ser una alternativa cuando ya sobrepasamos estas 8 semanas, pero también la tasa de éxito disminuye, ¿ok? Entonces, lo recomendable es hacer en el periodo agudo de la fractura, entre las 4, 6, 8 semanas, que pudiera ser donde la capacidad, por obviamente la consistencia de la fractura
el material interno del hueso colapsado es más complaciente, doctor. Entonces es más posible que podamos rellenar esos fragmentos, esos huecos con el cemento. Así es. Bien, pues muchas gracias, doctor Ignacio Reyes. Excelente plática. Ahora vamos a continuar con el doctor Eber Humberto Alfaro Pachicano. Él es ortopedista. Él es egresado de la escuela de la Facultad Autónoma de Nuevo León, aquí de Monterrey. Hizo su entrenamiento en ortopedia y traumatología en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Hizo su subespecialidad en el Hospital General de la Villa, en la Ciudad de México, y después se fue a entrenar a la ciudad de Bogotá, Colombia, al Hospital Reina Sofía, haciendo cirugía mínima invasiva. Actualmente es coordinador del módulo de columna vertebral en el Hospital Alta Especialidad en Veracruz. También es jefe de cirugía de columna en el Hospital Naval de Veracruz y es el director del Centro de Mínima Invasión de Columna Vertebral en el Hospital Star Médica. Quiero presentarles aquí a un gran amigo que nos hizo el favor de darnos esta plática y que actualmente pues está teniendo mucho éxito en todo México haciendo su cirugía endoscópica. Adelante, doctor Eber, por favor. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, Rogelio? Y a todos los panelistas y los demás invitados. Pues bueno, ya de antemano me presentaste de sobra, amigo. Agradezco al doctor Valverde y a toda su gran mesa directiva, así como también al doctor Marco, que ya tenía mucho tiempo de no verlo. Excelente labor ahí en Monterrey. Las veces que he ido para allá, hablan muy bien del doctor. Y pues bueno, continuando un poquito con lo que comentó el doctor Reyes ampliamente, ya sobre todo lo que es el concepto del tratamiento convencional, no quirúrgico, en cuanto a todo lo que es el dolor lumbar, pues tenemos un conflicto en el cual hay veces que ninguno de nuestros pacientes, lo que buscamos es como tal una calidad de vida adecuada, en la cual, aquí tenemos que se nos adelantó un poquito, pero bueno, tenemos una calidad de vida adecuada, para poder sacarlos adelante, debido a que nuestros tiempos, bueno, yo radico en Veracruz, tenemos un alto índice de obesidad, también de que estamos cada vez teniendo personas más grandes, con mayor índice de lesiones en columna vertebral. Pues obviamente todo esto lo que nos conlleva es a buscar la forma de cómo ayudarles a tener una gran calidad de vida, ¿sí? Me llamo Eber Alfaro Pachicano, como ya lo comentó el doctor Rogelio Santos, y dentro de todo esto, haciendo la cirugía mínima invasiva de columna vertebral, algo que a mí me interesa mucho es el abordaje interlaminar lumbar, que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. La columna vertebral, de acuerdo como yo lo he visto, tengo ya más de 11 años realizando cirugía de columna mínima invasiva, entonces hacemos una evolución, una necesidad de cada uno de nuestros conceptos, el quedarnos con los conceptos de nuestros maestros, el innovar un poco, y pues yo tuve una gran oportunidad en la cual todavía obviamente hice una cirugía a gran escala, heridas grandes, máxima agresión, y después en ese inter, pues pudimos hacer todo lo que era, empezar a hacer heridas más pequeñas, mejor evolución, etcétera. Todo esto de la mano con la enfermedad degenerativa discal, para poder tener una objetividad en nuestros tratamientos, beneficio en la comunidad de cada uno de nuestros pacientes, cada uno es diferente, y a su vez pues está todo el éxito en nuestros tratamientos. El dolor lumbar, lo que nos lleva a la consulta de todos los días, a todos los ortopedistas, en este caso también al doctor Reyes como intervencionista o como alergólogo, médicos generales, etcétera. Pues bueno, todo esto lo que va atañando es a una casa importante de discapacidad, muchas veces altos costos en sistemas de salud, influyen ya tanto factores endógenos como exógenos, y pues bueno, lo que queremos hacer es procedimientos conservadores encaminados a una resolución rápida, efectiva y económica, lo más que se pueda, del dolor. Muchas de esto, ya lo que comentó también el doctor Reyes, pues no me voy a parar tanto,
hernias discales, enfermedad degenerativa discal y todo esto, la cascada degenerativa que se va presentando en estenosis central, lateral, foraminal, etcétera, que esto puede ser hasta un 80% de las causas como tal del dolor, ¿sí? Signos y síntomas, entonces, dentro de estos que pueden ser síntomas radiculares, claudicación neurógena, déficit motor, disestesis, parestesis, disminución de reflejos, osteotendinosos, dolor lumbar que llega a ser incapacitante y muchas veces esta enfermedad degenerativa llegando a generar deformidad e inestabilidad de la columna lumbar de nuestros pacientes. Todo esto lo tenemos que ir viendo poco a poco para poder decidir en qué momento tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, cuándo tenemos que pasar del intervencionismo solamente, de la infiltración, de la colocación de medicamentos, de la neurolisis, etcétera, como ya comentó el doctor Reyes, a después cuando podemos hacer un poco más agresivos, pero sin necesidad de tener también la necesidad de hacer cirugías tan grandes como lo hacíamos hace 10, 15, 20 años. Muchos de estos pacientes, pues obviamente que ya presenten síndromes de cauda-equina, dolor incapacitante, aumento de radiculopatía, disminución de la fuerza muscular, mala calidad de vida, que es lo principal que vemos en nuestros pacientes, que es lo que tenemos que valorar, ¿sí? Y como todos, falla un tratamiento médico. Normalmente mis pacientes, después de 6 u 8 semanas que ya han recibido tratamiento conservador, así como también tratamiento por medicina física y rehabilitación, etcétera, y que vemos que no tiene una mejoría adecuada, pues valoramos para poder ya hacer un tipo de tratamiento diferente. Antes, cuando yo llegué acá a Veracruz, pues veía este tipo de cirugías, heridas grandes, instrumentaciones grandes, descompresiones importantes, 2 segmentos, L5, L4, L5, S1, para tratar de mantener una hernia convencional que muchas veces podía llegar a tener un mal resultado por la mala colocación de los implantes, por una mala descompresión, etcétera. Entonces, todo esto atañando a lo que podría ser una buena cirugía y que muchas veces por eso nos tachan como que la cirugía de columna vertebral pues es mala, le va mal a la comadre, a la amiga, a la vecina, y pues mientras no tengan una asesoría adecuada de cómo podemos ayudarlo, pues obviamente nuestros pacientes pues pueden tener todas las opciones de dudas para nuestros tratamientos. Se trata de hacer técnicas de mínima invasión para poder ya hacer heridas obviamente más pequeñas, que eso puede ser más estético, que esto también nos puede llegar a resolver los tratamientos, los dolores, como ya se comentaron, tanto el discogénico, facetario, por termodiscoplastía, por neurotomía, por enfermedad discal degenerativa con descompresión selectiva, ¿sí? Y que esto ha ido evolucionando en las últimas 3 o 4 décadas de una forma arrolladora. Actualmente, o como empezó la cirugía por artroscopía, pues obviamente ya actualmente el médico que hace una herida grande para poder reparar un ligamento cruzado anterior, o para poder hacer una meniscoplastía, etcétera, pues obviamente ya está echado como que ya no está en una evolución adecuada. Nosotros actualmente no estamos peleando, simplemente estamos llevando a cabo tratamientos que nos pueden dar más seguridad, que disminuir el riesgo de lesiones. Por lo mismo, la tecnología como tal, pues hay que usarla, hay que apoyarnos, hay que tratar de llevar adelante todo esto y beneficiarnos cada una de las cosas con los implementos que actualmente tenemos. Nosotros podemos hacer dentro de este tipo de abordajes para el tratamiento de la región lumbar baja, principalmente la zona L3, L4, L4, L5, L5, S1, que normalmente es la zona que tiene más movimiento, más carga, disminución de los espacios intervertebrales, una artrosis facetaria y toda la cascada degenerativa que se ha platicado en múltiples ocasiones. Podemos hacer abordajes transforaminales, uniportal, biportal, extremo lateral, y el abordaje interlaminar, que es el que vamos a hacer paso a paso el día de hoy. Me enfoqué al día de hoy con esto, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente ya a una edad mayor, que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatías, etcétera, pues les tenemos que proponer también algo importante para poderlos ayudar sin necesidad de hacer una cirugía tan agresiva y pues menos agresión, mayor para los viejitos que normalmente vemos.
Como todos estos objetivos es evaluar los resultados postquirúrgicos que hemos tenido con estas técnicas mínimo invasiva. Uno de los tratamientos es nucleotermodiscoplastía, también puede existir la risolisis facetaria, también puede ser las foraminotomías, descompresiones selectivas, todo esto a base de radiofrecuencia, ¿sí? Para poder determinar el dolor pre y postquirúrgico, establecer una funcionalidad postquirúrgica y valorar también una graduación clínica postquirúrgica. Todos estos nuestros pacientes pueden ser más efectivos, pues menor sangrado, evitar en tratamientos quirúrgicos abiertos, pues las crestas ilíacas, que muchas veces también tenemos ahí dificultad, o también por mínima invasión con otro tipo de abordajes, también disminuir la radiación transquirúrgica, y pues los espacios, principalmente L4 y L5 y L5S1, que muchas veces pueden estar un poco más estrechos. Los diferentes tipos de hernias que podemos estar evaluando, como todos ya los hemos visto, ya sean también igual migradas, extrusas, etcétera. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica, lo que normalmente utilizamos es algo muy simple, un arco en C, para poder marcar y tener el control transquirúrgico, una mesa radiolúcida. Ok, cuando yo empecé puse una madera, también por eso una posición adecuada al paciente con anestesia local normalmente. Actualmente ya lo hago con anestesia local, dejamos un bloqueo o un catéter inerte para hacer el dolor postquirúrgico. Normalmente también hacemos una discografía evocativa del dolor. Cabe mencionar que todos estos pacientes hacemos el tratamiento con el paciente despierto. Normalmente no utilizamos neuromonitoreo, pues un ser de cirugía menor y pues las cánulas progresivas que poco a poco ahorita van a ir viendo para poder utilizar la disección mecánica, el endoscopio, radiofrecuencia, el shaver de alta revolución, etcétera. Entonces normalmente marcamos a nuestros pacientes una línea media, la línea donde vamos a trabajar, ya sea el nivel L3, L4, L4, L5, las crestas donde estamos, los niveles abajo del L5, L1 para ver pedículos, láminas, etcétera, para valorar exactamente dónde queremos entrar. Una técnica quirúrgica que es muy simple. Nosotros normalmente podemos utilizar dos tipos de equipo, uno es el Eliquence, el otro también es el Wolf. Entonces, para poder valorar con esto nuestra radiofrecuencia, poder hacer cauterizaciones, poder hacer hemostasia, etcétera. Podemos tratar multinivel, L3, L4, L4, L5, L5S1, por una estenosis degenerativa, obviamente, que eso tal vez lo podemos dejar para otro tipo de plática más extensa. Y pues como iniciamos, hacemos una discografía, L4, L5, L5S1, como se pueden observar ahí, los discos dañados, ya rotos. Normalmente en este tipo de lesiones, hernias extrusas, centrales o foraminales, que van agregado a la artrosis facetaria, la hipertrofia ligamentaria, etcétera, y que van haciendo una estenosis central, lateral o foraminal. Dependiendo del tipo de lesión que tengamos, es el tipo de abordaje que podemos utilizar. Normalmente ya en lo radiológico, para poder ir viendo, colocamos nuestra cánula, hablando del abordaje interlaminar, en este caso L5S1, para poder hacer dentro del, si ven la pantalla de frente, en su lado derecho, apuntamos hacia la porción o el ápice superior izquierdo de su pantalla para colocar la aguja inicial. Posteriormente vamos haciendo la dilatación con los trocares necesarios hasta poder hacer igual una discografía, como comentó el doctor Reyes hace un momento, ¿sí? Posteriormente colocar la cánula de trabajo ya sea biselada o recta, de acuerdo también a cómo vayamos o queramos trabajar o queramos entrar o el tipo de hernia que tengamos. Una imagen obviamente ya con la cánula de trabajo definitiva en donde vamos a iniciar el abordaje, la cánula de dilatación principal, que va en medio de la guía de trabajo que normalmente la coloco al disco, para ya con eso tener una guía de referencia y que no tener problemas contra eso. La cánula con la cual vamos haciendo poco a poco el push para poder hacer movimiento, haciéndolo un poco circular para poder entrar hacia los tejidos. Normalmente cuando entramos después de la incisión, que es aproximadamente de menos de 1 centímetro, hacer hasta la aponeurosis para no tener tanto problema, a la vez como también a la anestesia local que le damos a nuestros pacientes, y vamos colocándolo directamente poco a poco los dilatadores hasta que tengamos que llegar al lugar donde queremos. Puede ser una hernia, como ven a la derecha, que puede ser un poco abajo, o más caudal hacia el sacro,
o puede ser un poco más hacia caudal, hacia L5, dependiendo del tipo de lesión de lo que tengamos. Entonces, pues ya al inicio podemos entrar con los dilatadores más pequeños, ya cuando obviamente lo estamos viendo, o si tienes un poco más de experiencia, pues ya hasta que vayas llegando por fluoroscopía directamente al espacio discal, una imagen a la derecha, pues ya como tenemos preparado todo el endoscopio, la cánula de trabajo, las pinzas, la pistola de radiofrecuencia, y pues podemos empezar a trabajar de esa forma, hernias así extrusas o migradas, como se ve al lado izquierdo de la pantalla, poder ir trabajando poco a poco. Obviamente esto no es de un día para otro, nos ha costado bastante trabajo poder acortar nuestros tiempos en tratamiento quirúrgico, así como también sangrados. La gran facilidad que tengamos, como por ejemplo ahí como se ve en el video, la gran facilidad de poder hacer con la coagulación, con la pinza de radiofrecuencia, con la pistola de radiofrecuencia, y que eso nos vaya ayudando poco a poco a tener más visión. Entonces, poco a poco, como les comento, no nada más sobre los tejidos, sino también ya directamente cuando queremos entrar al disco intervertebral, podemos ver de un lado, lado izquierdo y lado derecho. En este caso tuvimos un paciente que hicimos en un abordaje biportal. El lado izquierdo de su pantalla es como si estuvieran viendo al paciente de frente, entonces obviamente ahí se ve la raíz del lado izquierdo, en el otro lado estamos trabajando, ¿sí? Y pues no se hacen al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Sino que poco a poco lo vamos haciendo, primero un lado, después el otro lado, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, tratando de querer ver este tipo de imágenes, las raíces y el saco dural con una descompresión adecuada, en el lado izquierdo pues todavía se ve un poco de grasita peridural, pero eso también que poco a poco lo vamos quemando para poder llegar a tener una visión adecuada. Entonces, entre el paso a paso endoscópico, en el primer momento en que nosotros entramos a ver directamente todo lo que es grasita. Imagínense que como vamos entrando a hacer una disección cuando lo hacemos abierto, mini open, con microscopio, con lentes, con lupas, como sea, de acuerdo a cada uno de lo que tenga su experiencia y su entrenamiento, pues vamos quitando ligamentos, vamos usando, como ven, las mismas cucharillas, ¿sí? Posterior a esto, podemos hacer también dilataciones. Poco a poco vamos empezando con cautela, vamos empezando a tratar de disecar el tejido del disco que está normalmente protruido. De ahí podemos utilizar cucharillas para poderlos ir manipulando poco a poco, como lo ven en el video, ¿sí? Posterior a esto, vamos ya bueno, en este caso con la pistola de radiofrecuencia para quemar un poco. Esto los hace que nos encoja un poco el tejido que normalmente está inflamado y con eso nosotros poder manipular un poco. Cuando se nos genera un poco más de tensión y de que vemos que el disco está muy a tensión o de que no podemos con la cucharilla, con el dilatador o con el disector poderlo disecar adecuadamente, pues entonces ya podemos usar una trefina. Obviamente, dices, ¿cómo voy a meter una trefina en un triángulo milimétrico? Bueno, pues obviamente lo estamos viendo, de acuerdo, como les comento, de acuerdo a la experiencia que tenga cada uno de los cirujanos. Y bueno, también obviamente se ven muy grandes en la pantalla, pero son instrumentos milimétricos que poco a poco tenemos la capacidad de poder ir manipulando adecuadamente. Vamos haciendo un movimiento circular, hasta que poco a poco vamos extrayendo la capacidad del disco. En algunas ocasiones se puede quitar de forma completa, en algunas ocasiones nos sangra, en algunas ocasiones podemos sacarlo parcialmente, pero eso pues obviamente cada paciente, como les comento, es diferente. No todos salen el camarón famoso de 3 o 4 o 5 centímetros de golpe, algunos sí salen, otros no, pero bueno. Entonces, lo que buscamos es tener una valoración y una liberación adecuada como la que se está viendo en esta imagen. Vamos, obviamente, cuando no estamos conformes, vamos dilatando poco a poco, vamos otra vez con la cucharilla para tratar que esa me salió en el slow cam, o hice de esa forma, para tratar de ir dilatando poco a poco. Si no estabas muy seguro, si no estaba muy seguro en ese momento, ir retirando poco a poco el tejido que me faltaba, ¿sí? Y pues ya por último ir quitando
el tejido alrededor como tal de las raíces, tanto de la salida como del saco dural. La radiofrecuencia nos ayuda a coagular y a modificar, a hacer tensión del anillo fibroso, junto también como del núcleo. Entonces, pues prácticamente en ese momento pues estamos libres, y pues el paciente, como está despierto y en ese momento pues le decimos que mueva sus piernas, hacemos una poca pausa, etcétera, pues el paciente normalmente se refiere sin dolor o sin molestia como la tenía antes de la cirugía. Una imagen del paso a paso de cómo vamos cada una de las imágenes hasta por la última, tener prácticamente ya en el número 20, tener prácticamente liberada toda la imagen, ¿sí? Normalmente nosotros hacemos un test postquirúrgico, que el paciente normalmente está despierto, está moviendo sus piernas, las extiende por completo, las mueve por completo, y con eso pues está el paciente en una adecuada condición, el paciente se refiere sin dolor, y pues bueno, tenemos una cirugía exitosa en el momento. Dentro de estas conclusiones han sido muchas: el menor tiempo quirúrgico, el menor dolor, menor daño de tejidos, menor tasa de complicaciones. Tampoco es de que tengamos con esto decir, ay, somos los únicos o somos los mejores, o si hacemos endoscopía, hacemos lo mejor del mundo y con esto es suficiente. No, cada uno de nuestros pacientes tiene que tener una adecuada evaluación. Nosotros tenemos una evaluación psicológica, tenemos, si es necesaria, una evaluación psiquiátrica, valoración por nuestros médicos rehabilitadores o nuestros fisioterapeutas, valoración por medicina del dolor, valoración por nuestros anestesiólogos, etcétera. Entonces, todo esto, ¿sí?, es un muy buen procedimiento, creo yo, porque los hemos hecho pues ya más de 10 años en una forma bastante adecuada. Obviamente es nuestra curva de aprendizaje, que cada vez el tiempo es mejor. Si nosotros decidimos adecuadamente un tratamiento para una paciente, pues obviamente con esto, o un paciente con esto, pues le vamos a beneficiar. Hay muchos pacientes que pueden mejorar, hay otros pacientes que necesitamos hacerlo abierto, entonces pues de eso se trata, evaluar a cada uno de nuestros pacientes. En este caso tengo este paciente. Lo operamos en Guatemala en el año del 2019, ya prácticamente va a ser 1 año y medio de que se operó. Es un masculino de 72 años de edad, hipertenso, diabético y portador de marcapasos, una cardiopatía importante. El señor presentaba una degeneración discal en el conducto lumbar L3S1, y pues nosotros propusimos hacer una endoscopía, foraminotomía, descompresión selectiva, todo el paquete para tratar de apoyarlos un poco, y la bendición de nuestro Dios Padre para poder que le fuera bien. Entonces, marcamos, hicimos un adecuado marcaje, planeamos nuestra cirugía, hicimos de una forma adecuada, me parece, todo eso. Esta es una imagen, por no poner más, de la resonancia, pero como ven ahí, la protrusión principal estaba en L4, L5, L3, L4 presentaba también una importante hipertrofia facetaria, así como también una hipertrofia ligamentaria, así como L5, S1, y pues decidimos hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico hicimos con un drill de fresado de alta revolución, por el abordaje interlaminar, como le estamos platicando. Nosotros hicimos, como normalmente podemos hacer una laminoplastía o hemilaminoplastía, etcétera, para tratar de liberar. Entonces retiramos poco a poco el ligamento amarillo, retiramos poco a poco la grasita peridural, retiramos todo lo que es el tejido inflamatorio, retiramos como tal la parte de la faceta, de acuerdo a lo que tengamos que ir trabajando poco a poco. Vamos con cucharillas, vamos con aquí en este caso utilizamos una punta de frecuencia como las de artroscopía largas, porque no tenían en el momento, y como vemos podemos tener una liberación bastante adecuada y bastante buena del tejido. De inicio la descompresión selectiva ahí se dio. Posteriormente a eso no nos quedamos conformes, el paciente estaba muy bien y decidí hacer o tener todavía un poco más de liberación ya como tal del disco. Hay algunas veces que ya no tengo que retirar disco, porque pues lo que más le está generando problema y presión es la zona facetaria. Entonces, dentro de esa cirugía que tuvimos, pues sí tuvimos un resultado bastante favorable, le quisimos comer un poquito más, ¿sí? Hasta el momento de dejar prácticamente ya todo el tejido libre, sin tanto problema. El paciente, como les comento, otra vez despierto, es un paciente con muchas comorbilidades que decidí hacerlo de esta forma.
el tiempo como tal de esto o de este paciente, ¿sí me siguen viendo? Ya. Sí, vimos estos, Ahí, muy bien. Caminamos. Sí, regresemos. vimos ¿sí? ¿Me perdí? Rogelio. Sí, está bien, Ever, solo que es por el tiempo, que ya rebasaron los 15 minutos. Sí, sí, perfecto, pero bueno, ya nada más con eso terminamos. Era solamente el tema del paciente, en su modalidad que no había habido mayor problema y pues estamos ahí completos, ¿sale? Excelente, Sí. excelente. Muy buena presentación. No veo todavía preguntas para el doctor Ever. Por aquí estaban haciendo algunas preguntas acerca de rehabilitación física. Nos comenta fisioterapia encendido. Dice, después de la cirugía, ¿derivan a sus pacientes a un fisioterapeuta? ¿Es o no necesario? Es fundamental. Es esencial. Fundamental, obviamente, es una situación muy importante cuando, obviamente, cuando ya se han retirado los puntos, cuando el paciente tiene la mejoría suficiente, pero la fisioterapia juega un papel muy importante en la recuperación de los pacientes, ¿sí? Es un paciente que viene de limitar sus actividades de forma importante, entonces no solamente la rehabilitación, sino la reeducación de la marcha, la actividad postural, todo eso es importantísimo para que el paciente no vuelva a recaer y no desarrolle ninguna otra situación en los segmentos que aparentemente están sanos, ¿verdad? No sé qué opina ahí el doctor Ever al respecto de esto. Sí, claro, o sea, el paciente antes de que pensemos en un tratamiento quirúrgico, normalmente yo lo envío a rehabilitación para, independientemente de que se vaya a operar o no se vaya a operar, creo que es un tratamiento esencial e inicial en cada uno de nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, este último paciente que espero que se haya visto, un paciente ya mayor con un déficit motor, muscular importante. Entonces, que antes de hacer un tratamiento quirúrgico, sea grande, sea pequeño, etcétera, creo que tienen que tener una capacidad adecuada de qué pueden hacer, qué tanta capacidad motora pueden llegar a tener, qué tanta fuerza muscular tenemos que llegar a tener. Y normalmente un paciente con dolor no va a hacer ejercicio, no va a bajar de peso, no va a acatar nuestras indicaciones, lo que queremos es que le bajemos el dolor. Con terapia física y rehabilitación normalmente pueden mejorar un poco, pero yo los mando previo y posterior a mi cirugía, normalmente a la segunda semana, terminando la segunda semana e iniciar la tercera, ya están con terapia física nuevamente. Bien, ya empezaron a preguntar un poco más. Nos dice Alberto Salgado, ¿a qué tipo de pacientes usted no considera como un candidato ideal? Ever. Un paciente que no es un candidato ideal, como les comenté desde el inicio de la plática, si el paciente vemos que tiene un trastorno en el cual depresivo por ansiedad, desde ahí empezamos a evaluar al paciente si es candidato o no es candidato. Porque como comentó el doctor Reyes, hay pacientes que solamente tienen un desgarro anular muy pequeño, un síndrome de disco roto y hacen un dolor excesivo e inmenso, pero mucho también tiene que ver la personalidad. Otros pacientes que tienen unas hernias muy grandes, pacientes ya mayores que tienen daños importantes, hay veces que no tienen el dolor tan grande. Lo que empiezan a presentar es el dolor como tal o la consecuencia neurogénica a su vez de disminución de la calidad de vida, disminución de fuerza muscular, etc. Entonces nosotros en esencial, desde el primer momento que captamos al paciente, lo evaluamos. Ya mecánicamente hablando, si vemos que tiene un tipo de inestabilidad, obviamente el paciente no es candidato. Un tipo que tenga algún tumor, el paciente no es candidato. Un paciente que tenga un problema hemofílico, algún problema de alteración, tampoco es un paciente candidato. Fuera de eso, prácticamente
un paciente puede ser candidato a cirugía mínima invasiva de acuerdo al tratamiento que le propongamos. Hoy yo dije el tratamiento interlaminar o el abordaje interlaminar endoscópico, ¿sí? Pero, pues prácticamente fuera de esas causas que te comento, Rogelio, podríamos hacer cualquier otro tipo de paciente. De acuerdo. Otra pregunta para ti, Ever. Dice el doctor Rodrigo Díaz, ¿realiza bloqueo foraminal antes de realizar la endoscopía? Normalmente, un saludo al doctor Rodrigo, y normalmente el paciente que llega con nosotros después de 6 semanas u 8 semanas, que ya tiene tratamiento con rehabilitación física, hacemos un bloqueo selectivo solamente para evaluar junto con la discografía evocativa de dolor. Normalmente cuando tenemos una discografía evocativa de dolor, el paciente va a ser un paciente quirúrgico. Lo hacemos de manera inicial para que completar el protocolo, pero nosotros estamos haciéndolo entre la 6ª y 8ª semana. Obviamente, si el paciente está en un dolor agudo, importante e intenso, o llegando a ser incapacitante, pues quitamos todo ese preámbulo y decidimos hacer el tratamiento quirúrgico de manera inicial. Bien. Y por último, dice el doctor Ortega, ¿la obesidad es una contraindicación relativa para una cirugía de columna convencional? Y para la mínima invasión, ¿tiene las mismas consideraciones en cuanto al sobrepeso y obesidad? Yo no creo que el que sea, vaya la expresión, el que esté gordito, no sea candidato para poderlo operar. Vuelvo a lo mismo. Un paciente con una obesidad importante, con un índice de masa corporal importante, el paciente con dolor y gordito y que nunca ha hecho ejercicio, cuando tú lo envías a hacer ejercicio, el paciente, 1, no lo va a hacer porque nunca lo ha hecho. 2, no va a bajar de peso porque le duele. 3, no tiene un hábito alimenticio adecuado. ¿Cuándo va a mejorar? Cuando tú le propones que tú tienes que darle algo, pero él tiene que hacer el resto del tratamiento. Nuestro problema son las 3, 4, 5, 6 horas que nos podemos llevar con un paciente con un índice de masa corporal importante, vamos a ponerlo simple, un gordito, ¿sí? Es el tratamiento tanto abierto como mínimo invasivo. Entonces, yo normalmente a mis pacientes, muchos son gorditos, muchos tenemos, para esto, si hacemos un abordaje tubular o un abordaje por endoscopía, ya tenemos como tal los aditamentos o los implementos para poder llegar al lugar, ¿no? Hay agujas pequeñas, hay agujas más largas, dependiendo de cada uno de los pacientes. Entonces, yo creo actualmente que columna vertebral, las patologías de columna vertebral no tienen nada que ver con un problema de obesidad, ni tampoco con la edad, ni tampoco con que tenga alguna cardiopatía o alguna enfermedad importante crónico-degenerativa. Creo que cualquiera de nuestros pacientes bien diagnosticado, bien elaborado su plan quirúrgico, les puede ir muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que fue una excelente plática, Ever. Te agradezco que nos hayas acompañado en nuestra primera sesión mensual aquí del Colegio de Traumatología y Ortopedia de Nuevo León. Agradezco también a todos los que se han conectado. Veo que hay de todo el país y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Esperemos que este sea el inicio de darles pláticas de calidad, pláticas en las que podamos tener participantes o ponentes nacionales y extranjeros también. Así que muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado a nuestra sesión mensual. Y ahora vamos a pasar con el doctor José Luis Martínez Guevara, quien es nuestro asesor del colegio y que nos va a dar los asuntos generales. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Rogelio Santos. Bueno, agradecerles a todo la mesa el consejo directivo de nuestro colegio la oportunidad que me dan de participar con ustedes. Como sabrán, formo parte del Comité de Medicina Legal de la FEMECOT, junto con el doctor Jesús Rodríguez, con el doctor Jaime Gutiérrez y unos varios compañeros más que nos acompañan en este momento. En pláticas que hemos tenido con el doctor Leonardo López Almejo, básicamente en cuestión de que los estatutos de la FEMECOT indican que debemos de estar, que todos los colegios estatales deben estar registrados ante la Federación, ante la Secretaría de Educación Pública.
Me di la tarea de investigar y nuestro colegio no se encuentra registrado. Hay 12 colegios de la rama médica en el estado de Nuevo León que están registrados. Hay el otro colegio de ortopedia del noreste, ese sí está registrado y nosotros no estamos registrados. Por lo tanto, vamos a hablar con el doctor, ya hablé con el doctor Luis Valverde y vamos a iniciar un proceso para la certificación. Cumplimos con todos los requisitos que nos piden. Obviamente esto no será ningún problema, todos estamos en orden, en regla, nada más llenar los papeles y acudir con las personas adecuadas dentro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría Estatal de Nuevo León. Otro comentario que les quiero hacer es que la COFEPRIS, la Dirección de Regulación Sanitaria en el Estado de Nuevo León va a emprender una campaña para regulación de los consultorios y nosotros como la especialidad de ortopedia y traumatología requerimos ciertas especificaciones, las cuales se les hará llegar a través del correo de nuestro colegio. Y por último, a petición del doctor Leonardo López Almejo, iniciamos una formación o una actualización de los formatos para las cirugías que realizamos en nuestra especialidad de ortopedia y estas se han dividido en las diferentes subespecialidades. Hay unos formatos que son para cirugía de columna, para cirugía mínimo-invasiva, para bloqueos, para cirugía pediátrica, para cirugía de pie y tobillo y para cirugía de hombro. Todos estos por consentimientos ya se están actualizados, van próximamente a salir a través de la FEMECOT, ahí en el Orthotip se va a producir y dentro de la página www.femecot.com ahí podemos bajar. Son de gran utilidad, son muy completos y por lo tanto considero que es una gran oportunidad que debemos y que tenemos a la mano y que es muy fácilmente nada más bajarlo y ya ajustar los datos que nos piden ahí. No es nada complicado, no es nada oneroso y les digo, es muy importante para nuestra seguridad que tengamos constantemente informado. Ahí en ese momento nos explica todas las cualidades, los pros, los contras, las alternativas de manejo, qué se le va a hacer, qué procedimiento tiene, qué son las complicaciones, qué puede el paciente esperar a favor y qué puede esperar el paciente en contra en caso de una incidencia o un problema quirúrgico de accidente. Eso es todo y bueno, desearles que este año 2021 pues sea agradable y que gocemos de salud y que pronto salgamos de la pandemia y nos vacunemos rápidamente. Y también pues vimos la carta que el doctor Luis Valverde envió al secretario de Salud solicitando la pronta aplicación de la vacuna al personal médico de ortopedia. Buenas noches. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Doctor Valverde, ¿algunas palabras? Pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por el tiempo. Darle las gracias, en esta ocasión estuvo con nosotros como patrocinador Miguel Neira, ahí está pendiente. Miguel, algunas palabras, algo que nos quieras comentar. Muchísimas gracias, ante todo, pues bueno, muchísimas gracias por invitarme, muy interesante todo lo que platicó cada uno de los doctores, el doctor Eve y el doctor Nacho, nosotros lo conocemos como el doctor Nacho, Ignacio Reyes. Y la verdad, para nosotros es muy importante colaborar con ustedes, y aquí estaremos siempre para ustedes, para cuando lo necesiten. Y bueno, pues un poquito tristes por no poderlos visitar. Ustedes saben que pues estas épocas no lo han permitido.
Y bueno, nosotros estamos patrocinando en esta ocasión por el tema de la radiofrecuencia que manejamos también. Y ahí estoy a sus respetables órdenes. Rogeiro Barreto está aquí, que es la persona encargada de Latinoamérica para la compañía. Y bueno, por ahí está también Rogeiro. Gusto saludarles a todos, muy amables, siempre para servirles. Pues gracias. Gracias, buenas noches. Nuevamente darles las gracias y esperemos hayan sacado provecho de la plática. Luis, pues te felicito. Igual, Rogelio, muy buena, excelente plática, buena conducción y esperemos que esto sea un buen inicio y así seguir, bueno, pues no por mucho tiempo. Lo ideal sería las conferencias presenciales, pero bueno, mientras